Sabemos que estamos viviendo en los últimos días y que Cristo volverá pronto a la tierra. Es en estos tiempos donde también debemos ser conscientes de la revelación del remanente. Bendiciones a todos los jóvenes que me ven, chicos, sean bienvenidos una vez más al servicio del mes. En esta ocasión lo que Dios puso en mi corazón compartirles es sobre el remanente. Algo que nosotros debemos aprender es qué es el remanente, cuál es esa revelación sobre el remanente. Y eso es lo que yo quiero compartirles en este momento. También para anunciarles que es un tema tan extenso que lo estaré dividiendo en dos partes. Esta es la primera de las dos partes de este mensaje titulado El Remanente. Ahí donde estás, yo quiero que tú me acompañes en oración antes de empezar. Señor, gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. Yo te pido que todo joven que me esté viendo abra su mente, abra su corazón para poder entender el mensaje que tú quieres dar en este instante. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser ese remanente que tú quieres que nosotros seamos. Que esta nueva generación no se quede por fuera, sino que sea parte del plan maestro que tú tienes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí donde estás, yo quiero que tú me acompañes a Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo habla sobre esto que es el remanente. Él dice que el pueblo de Israel, que todos sabemos que es el pueblo escogido de Dios, de ese pueblo de Israel Dios tomó un remanente. Nos remonta al Antiguo Testamento, donde Dios le dice a Elías que de todo el pueblo él escogió un remanente para sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que entre una multitud de personas que supuestamente conocen a Dios y que saben de Dios, de esa multitud Dios escoge un grupo específico para que ellos experimenten su gracia y para que ellos experimenten su salvación. La palabra dice, Romanos capítulo 11, versículo 5 en la traducción de la Pasión: y ese solo es un ejemplo de lo que Dios está haciendo en esta era de cumplimiento. Estamos en una era de cumplimiento, estamos en un tiempo donde estamos viendo que las promesas de Dios se están volviendo una realidad. Porque la gracia de Dios empodera a su remanente escogido. Ahí donde estás, yo quiero que tú declares conmigo, yo hago parte del remanente, yo soy parte de ese remanente. Amén. El remanente representa un grupo de escogidos, un grupo de hijos e hijas de Dios que son diferentes, que sencillamente resisten al mundo y que también resisten al maligno, al diablo, que es nuestro enemigo. Y yo quiero que tú sepas lo siguiente, que este remanente que Dios está escogiendo de su iglesia, porque así como lo hizo con Israel, también lo está haciendo con la iglesia. Ese remanente que Dios está escogiendo no tiene nada que ver con edad, no tiene nada que ver con género, no tiene que ver absolutamente nada con estatus socioeconómico, no tiene absolutamente nada que ver con el género, con nada, ni con la raza, ni con la nacionalidad. ¿Qué es lo que yo te estoy tratando de decir? No importa de qué país eres, no importa qué edad tienes, no importa si eres un hombre o eres una mujer. Lo importante es que Dios puede escoger de cualquier tipo de persona a su remanente. No importa en qué condición de esto ya mencionado estés, tú eres parte de ese remanente, tú puedes llegar a ser parte de este remanente. Amén. El remanente es el que ha sabido cultivar una relación íntima con Dios. En otras palabras, si nosotros tenemos en cuenta todas estas características, que el remanente conoce a Dios, que el remanente fue escogido y apartado para un propósito específico, eso quiere decir que este remanente es la verdadera iglesia de Jesucristo. Entonces tú tienes que entender que en estos últimos tiempos, previo a la segunda venida de Jesús, porque Jesús vuelve pronto, alguna vez yo ya se los había enseñado, así mucha gente crea que Cristo no va a volver a la tierra, es importante que nosotros entendamos esta verdad inefable, que Cristo volverá pronto y que Él necesita que nosotros estemos listos para eso. Amén. Entonces yo te quiero decir, tienes que ser parte de ese remanente. Esta nueva generación tiene que ser parte de ese grupo escogido por Dios para poder alcanzar el propósito y para poder alcanzar la salvación y la gracia. Amén. Porque el apóstol Pablo nos enseñaba ahí mismo en ese versículo, en Romanos capítulo 11, él nos enseña que el remanente es el que fue empoderado por la gracia de Dios, los que recibieron la gracia de Dios. Y también más adelante el apóstol enseña que aquellos que no hacen parte del remanente son aquellos que no pudieron recibir la verdad y no pudieron recibir la gracia. Y más adelante estaremos hablando un poco más de esto. Muchos se hacen llamar cristianos. Es un problema que nosotros estamos viendo hoy en día. Hoy en día ser cristiano está de moda. Hoy en día
Cualquiera puede decir, yo soy seguidor de Jesús, yo voy a la iglesia, es que esto, es que aquello, es que yo me he congregado, es que yo leo la Biblia, pero nada de eso significa en realidad si tú eres un cristiano o no eres un cristiano. Hay una predicadora muy famosa en el mundo que a mí en lo personal me fascina mucho, que es Joyce Meyer, y ella una vez dijo, por el simple hecho de que tú vayas a la iglesia, no quiere decir que tú seas un cristiano. Yo podría pasar todo el día en mi garaje, en mi estacionamiento, y eso no significa que yo sea un carro. Qué interesante forma de verlo, ¿cierto? ¿Qué quiero decir? Que mucha gente dice seguir a Jesús, mucha gente dice tener una supuesta relación con Dios, pero son personas que en realidad no son lo que dicen ser. El corazón de Dios, por supuesto, es que nadie en el mundo se pierda, sino que todos puedan alcanzar la salvación. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, a mí me fascina ese verso de la Biblia. El apóstol dice, el espíritu y la novia dicen, ven, y todo aquel que escuche diga, ven. Algunas versiones dicen, todo aquel que escucha haga eco y diga, ven. ¿Qué quiere decir esto? La novia, por supuesto, representa la iglesia y el espíritu es el espíritu de Dios. Estos dos en comunión, sellados por el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es ese pacto que hizo Jesús en la cruz. Estos dos en comunión dicen al mundo entero, ven. Es una invitación, la invitación de salvación de parte de Dios es una invitación que va para toda persona. Vuelvo y te digo, cualquier persona puede llegar a ser remanente, pero no todo el mundo lo logra. Ahí está. No todo el mundo acepta esta invitación verdaderamente. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 24, versículo 14, este es un verso muy conocido en la iglesia cristiana y muy repetido. La palabra nos enseña que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dice la traducción de la Pasión, porque todos son invitados a entrar, pero pocos responden en excelencia. También en otra parte de la Biblia Jesús hablaba sobre esto. Jesús decía que había diferentes tipos de semillas que reciben la palabra, pero no todas esas semillas logran germinar y logran dar fruto. Amén. Entonces la invitación es para todos, todos son llamados, pero muy pocos son los escogidos. Quiero que nosotros analicemos un pequeño aspecto de este verso. Y es que en el griego la palabra para escogidos es la palabra eklektoi. Esa es la palabra griega, eklektoi, y esta palabra significa digno, puro, la mejor opción y excelente. Entonces yo te quiero decir que el remanente del que tanto nos habla la palabra, es ese pueblo escogido, no solamente llamado, sino también escogido. Y si tú quieres ser parte de ese remanente, tú tienes que tomar ese llamado y ese propósito que Dios te dio como joven, y tienes que entender que si tú eres remanente, tú eres digno, tú eres puro, tú eres la mejor opción y que tú eres excelente. Amén. Eso es lo que Dios quiere pensar de ti, eso es lo que Dios desea para ti. El corazón de Dios es que todos nosotros como nueva generación alcancemos ese nivel de remanente que Dios quiere que alcancemos. Amén. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros vivimos en tiempos donde el espíritu del anticristo ha influenciado y ha engañado a muchas personas. En meses anteriores yo les compartí un mensaje especial sobre qué es lo que pasa cuando vivimos en los últimos tiempos. Y recordarán ustedes que estuvimos hablando sobre el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo se mueve en el mundo desde hace mucho tiempo, desde tiempos de la Biblia. Pero en estos últimos tiempos, a medida que nos acercamos más a la segunda venida de Jesús, este espíritu se está haciendo más fuerte y está influenciando a más iglesias y a más personas, y es triste ver cómo eso sucede, pero tiene que pasar, y nosotros no podemos tener miedo a esos sucesos, porque de antemano sabíamos que iban a pasar y debemos estar preparados y firmes en la palabra de Dios para poder hacer frente al espíritu del anticristo. Tú tienes el poder para vencer ese espíritu, en el nombre de Jesús. Entonces, estamos en tiempos donde se levantó una falsa iglesia. Volvemos a lo mismo que te decía hace un momento. Hay mucha gente que dice ser cristiano, pero en realidad no son cristianos. Hay gente que dice que siguen a Jesús y que tienen una supuesta comunión con Él, pero eso no quiere decir que eso sea cierto. Hemos visto también muchas iglesias y muchos disque cristianos que se han alejado de las sanas doctrinas y que han echado a la basura la sana doctrina de la palabra.
eso es verdaderamente la falsa iglesia que está levantando el enemigo en todo el mundo. Y esa falsa iglesia que se está levantando está, por supuesto, empoderada y empujada por el espíritu del anticristo. De la misma manera, también hay un mundo de no creyentes que también están influenciados por el mismo espíritu y se han levantado en contra de la verdadera iglesia de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que el remanente tiene que aprender a luchar contra todo esto, y el remanente, el verdadero pueblo escogido por Dios, es ese que ha sido empoderado y que tiene el poder del Espíritu Santo para poder hacer frente a todas estas cosas. Amén. Yo creo, ahora quiero que nosotros veamos esta parte. Yo creo firmemente en la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo, y yo abogo mucho por eso. Es más, un pequeño adelanto para todos. Nuestros congresos juveniles en tiempos de refrigerio van a ir siempre enfocados en eso, porque esa es la visión que Dios puso en mi corazón, buscar la unidad del cuerpo de Cristo en la nueva generación. Y tal vez este año no pudimos tener nuestro congreso, pero no se preocupen, chicos, que el próximo año nos vamos a desquitar. El caso es que nosotros tenemos que entender algo. Si buscamos la unidad del cuerpo de Cristo, nosotros debemos entender que debemos buscar la unidad del remanente. Amén. El remanente es la verdadera iglesia de Cristo que no se ha desviado. Entonces, esa es la iglesia en la cual nosotros debemos buscar la unidad del remanente. Y sí, yo sé que todas las iglesias son diferentes, que hay doctrinas menores que son diferentes, pero aún así Dios se mueve en todo su verdadero cuerpo. Tal vez no de la misma manera, porque no todas las iglesias son iguales, pero esa bella diversidad que tiene la iglesia es algo que Dios mismo intencionó para que aprendiéramos a trabajar juntos y para que aprendiéramos a apoyarnos los unos a los otros. Pero eso, por supuesto, será tema para otra ocasión. Entonces, quiero que nosotros veamos 3 aspectos básicos de cuál es este remanente, de cuál es esta verdadera iglesia de Cristo. Número 1, el remanente se caracteriza por ser obediente a Dios y atender su llamado y propósito con responsabilidad y diligencia. Entonces, si Dios a ti te dio un llamado, posiblemente al ministerio, si Dios te dio un llamado a hacer una tarea específica en esta tierra, ese propósito especial que Dios te ha dado, y si tú abrazas ese propósito, abrazas ese llamado y tú trabajas en ese llamado y tú buscas que ese llamado se pueda cumplir en tu vida, entonces tú estás siendo parte de ese remanente porque estás obedeciendo a lo que Dios te llamó a hacer. Número 2, no solo conocer a Dios, sino que Dios los conozca a ellos también. De eso se trata el remanente. Vuelvo y te digo, hay gente que ha escuchado de la palabra, hay gente que sabe mucho de Biblia, aceptémoslo, pero eso no quiere decir que tengan una relación íntima con Dios. En una parte de la Biblia Jesús dice que van a llegar algunos que van a reprocharle, que alguna vez echaron fuera demonios en su nombre, hicieron milagros en su nombre, y Jesús les va a decir, yo no los conozco a ustedes. Entonces, no se trata solamente de que tú conozcas a Dios, de que tú sepas quién es Dios, de que tú sepas qué es lo que dice la Biblia. Tú necesitas que Dios te conozca a ti. Y la única forma en la que Dios te va a conocer a ti es que tú no tengas máscaras, es que tú seas auténtico y que seas real con Él. Que tú tengas una relación personal donde Dios conozca enteramente quién eres tú y que tú te pares enfrente de su presencia, ante su rostro, y que tú no tengas ninguna máscara, que no tengas ninguna etiqueta, que no tengas nada, que seas tú mismo. El remanente, si tú eres parte de ese remanente, tú tienes que aprender a ser tú mismo, ser real con Dios. No vengas ante Dios con hipocresía, no vengas ante Dios con estupideces. Ser real con Dios y vas a ser parte de ese remanente. Vas a no solamente conocer a Dios, sino que Dios también te va a conocer a ti. Amén. Y número 3 de estos conceptos básicos, el remanente sí o sí, chicos, por favor escúchenme porque esto es importante. El remanente sí o sí tiene que estar enteramente relacionado con el poder de Dios. Y chicos, yo les voy a dar un dato curioso. En ninguna parte de la Biblia se dice que los dones o el poder sobrenatural de Dios iban a caducar. En ninguna parte de la Biblia nosotros vemos que el poder del Espíritu Santo iba a caducar. Entonces, ¿por qué hay personas que dicen que el poder de Dios, los milagros y todo eso eran cosa de su época? Hay gente que dice,
Tal vez Jesús sanó en su época, tal vez los apóstoles sanaron en su época, pero eso hoy en día no pasa. Eso es falso y eso es mentira, chicos. El poder de Dios fue vigente ayer, es vigente hoy y será vigente el día de mañana. Si tú quieres ser parte de ese verdadero remanente de Dios, tú tienes que emparentarte entonces con este poder de Dios. Ahora, chicos, ahora más que nunca, el poder de Dios es necesario, porque a medida que pasa el tiempo y a medida que el mundo se va pudriendo más y a medida que el enemigo va atando más a las personas, a medida que pasa el tiempo y se acerca la segunda venida de Jesús, los corazones distantes se van a endurecer más. ¿Y cómo nosotros podemos alcanzar esos corazones distantes con simples palabras? Tal vez hubo una época en que se pudo, pero tal vez ya no se puede el día de hoy. ¿Cómo tú vas a alcanzar a los perdidos si no demuestras el poder de Dios? Tienes que ir más allá de las simples palabras, tienes que ir más allá de lo básico, tienes que meterte al fondo con el Señor y vas a ver cómo Dios te va a respaldar. Hay muchos jóvenes que dicen, ¿será que Dios me usa? Porque yo he visto que Dios usa al pastor tal, o que Dios usa al apóstol tal, o al profeta tal, pero ¿por qué Dios habría de usarme a mí? Y yo vengo a decirte que cualquier persona puede ser remanente. Volvemos a lo mismo, Dios quiere usarte y Dios puede usarte. En el nombre de Jesús, tú puedes ser usado por Dios. Tú solamente tienes que dejar que Él lo haga, tú solamente tienes que creer en el poder de Dios y tú vas a ver que Dios mismo te va a respaldar para que tú puedas demostrarlo. Jesús dijo, estas señales y estos milagros y esta demostración de poder van a seguir a los que creen. Entonces, ¿cuál es la clave? Que tú sencillamente abras tu corazón y que tú creas en el poder de Dios. Y de esa manera, también teniendo una relación con Él, Dios te va a usar. Ahora, chicos, el último punto. Yo quiero que nosotros hagamos un pequeño contraste basado en Proverbios capítulo 7. En Proverbios capítulo 7 se nos habla sobre una prostituta. La nueva generación debe aprender a ser parte del remanente de Dios y ahora más que nunca es importante que aprenda este mensaje. Proverbios 7 nos habla sobre un joven que iba camino hacia la casa de esta prostituta. Entonces, quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 7, versículos 6 y 7. La palabra dice: mirando desde la ventana de mi casa un día, vi entre la multitud insensata, está hablando de toda persona que está distante y no conoce a Dios, un simple e ingenuo joven que estaba a punto de desviarse. Aparte de la obvia enseñanza que da esta parábola, esta historia, sobre evitar la inmoralidad sexual, porque está hablando de una prostituta, nosotros también tenemos que ver un significado profético que se nos enseña aquí. Y es que esto es una advertencia a la nueva generación, porque es un joven que me estás viendo, ese joven podrías ser tú. Es una advertencia a la nueva generación para que no sea seducida por el sistema religioso. ¿De qué te estoy hablando? Que tú no seas seducido por la falsa iglesia, que tú no seas seducido por el espíritu del anticristo, porque te recuerdo una vez más, tú eres remanente. Amén. La prostituta representa una falsa iglesia, representa a aquellos que están bajo el control del espíritu del anticristo, un sistema religioso basado en obras y no en la gracia y el poder de Dios. Vuelvo y te digo, como nos enseñaba el apóstol Pablo en Romanos 11, el remanente es ese que se basa en la gracia y el poder de Dios, no en las obras. Jamás tú vas a alcanzar la gracia de Dios en tus propias fuerzas. La gracia precisamente significa que Dios quiere ayudarte porque tú no puedes solito. Entonces el remanente es ese basado en la gracia y en el poder de Dios, en el poder de su espíritu y no en las obras. Entonces, esta prostituta, nosotros si leemos el capítulo completo, vemos que esta prostituta invita a la nueva generación a tener intimidad con ella, lo cual representa una asociación y una cobertura en su sistema, y esto es malo. Amén. Entonces, cuando esta prostituta seduce a este joven y le dice que tenga intimidad con ella, que tenga relaciones con ella, eso también representa que el espíritu del anticristo quiere seducir a esta nueva generación. Con muchos tristemente lo ha logrado, pero yo declaro en el nombre de Jesús que el remanente se va a mantener firme. Si tú que me estás viendo quieres ser parte de este remanente, entonces no prestes atención a todas esas cosas, a esa seducción que te tira el espíritu del anticristo y esta prostituta. Tú tienes que mantenerte firme en lo que Dios te llamó a hacer.
Además de esto, yo quiero que nosotros revisemos varios de los aspectos de esta prostituta, porque este capítulo tiene mucha revelación y yo quiero que nosotros podamos explotarla y podamos ver qué es lo que significa. Quiero que nosotros veamos las características de esta falsa iglesia, que nosotros veamos las características de cómo el espíritu del anticristo opera. Vayamos al verso 14 de este capítulo. La prostituta le dice a este joven: tengo todo lo que necesitamos para un banquete, te cocinaré una cena maravillosa. Lo curioso es que otras variantes de este verso dicen que esta prostituta ofreció sacrificios de paz en el templo y que ella ya cumplió sus votos ante Dios. Aquí hay un problema muy grave, porque esto es otra forma de decirle, esta es otra forma en la que la prostituta le dice al joven: yo en mi casa tengo los sobraditos, los sobrados de los sacrificios que le ofrecí a Dios. Agarremos esos sobrados y hagamos un banquete. Eso es una representación de una falta de respeto a la presencia de Dios, porque esta prostituta está tomando las sobras de su sacrificio y está invitando a otras personas a que tengan esa comunión con ella utilizando las sobras y no lo mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que este sistema de esta prostituta, el espíritu del anticristo, no tiene autenticidad. El espíritu del anticristo no es auténtico, no te va a ofrecer lo bueno, no te va a ofrecer lo agradable, te va a ofrecer las obras, no te va a ofrecer lo mejor. Y recuerda que el remanente es lo mejor, es lo auténtico, el remanente es lo excelente. Y lo que esta prostituta te ofrece no es lo excelente. Conclusión, el remanente no puede asociarse con ella. Y sigue diciendo, verso 15, tú eres precisamente al que estaba buscando, salí a encontrarte y aquí estás. Es la prostituta hablándole al joven, es ese sistema del anticristo y de la falsa iglesia hablándole a una nueva generación. Yo te estaba buscando. ¿Saben qué es lo curioso de todo esto? En Cantares, todos me imagino que hemos escuchado sobre el libro de Cantares. Cantares es un libro que representa la relación amorosa entre Dios y la iglesia. Y en el capítulo 3 de Cantares se nos muestra a la mujer, a la novia, buscando a su amado entre la ciudad. Ella salió a buscarlo. Entonces esto es una representación de cómo la verdadera iglesia de Cristo tiene hambre por Dios. Sin embargo, nosotros aquí en este verso de Proverbios estamos viendo que este sistema tuerce y hace una parodia de este concepto, porque ella está saliendo a buscar víctimas para agarrarlas. Esto lo cual significa que el diablo siempre va a pervertir lo que Dios intenciona, porque él no es creativo, el enemigo no es original. Él siempre va a pervertir todo lo que Dios ha intencionado, y esto también nos demuestra lo que la palabra nos enseña en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, que el diablo anda suelto como león rugiente y que está buscando a víctimas para devorarlas. Entonces debemos tener cuidado con eso. Y todavía se pone peor, chicos. Miren lo que dice el verso 16. He preparado mi cama con dosel y colchas y hermosas cobijas coloridas de lino egipcio, lista para que te acuestes sobre ella. Entonces analicemos un poco esto. La prostituta, este sistema, le dice a la nueva generación: yo tengo una cama con su cosita, con su dosel, con su cortinita encima, y dice que tiene hermosas cobijas de lino colorido egipcio. ¿Cuál es el problema, chicos? Egipto representa el sistema que mantiene a la gente en esclavitud. Egipto en la Biblia siempre va a significar esclavitud. Amén. Y yo no estoy hablando del país de Egipto. No me refiero a eso, sino que me refiero al tiempo en el que Egipto tuvo como esclavo a Israel. Entonces, en el mundo espiritual, en el significado profético de este verso, está hablando de esclavitud, que este sistema mantiene esclavizadas a las personas, mantiene esclavizados a algunos cristianos, y de esto nosotros tenemos que librarnos, no podemos caer en esa trampa. Sigamos avanzando. Esto es lo que más a mí me preocupa. Verso 17. La prostituta le dice a la nueva generación: he rociado las sábanas con perfume embriagador hecho de mirra, aloes y dulce canela. ¿Cuál es el problema con esto? Estos son elementos del aceite de la unción, del aceite de la unción que representa el poder de Dios. Entonces, pastor,
Si eso representa el poder de Dios, entonces ¿por qué la prostituta lo tiene? Es porque la prostituta, ese sistema del anticristo, tiene una falsa unción, sin verdadero poder. Quiero que todos nosotros recordemos el hecho de que el enemigo puede demostrar poder así como Dios lo hace. Pastor, ¿cómo es eso? Es la realidad. Así como hay profetas, también hay brujos, por ejemplo. Entonces al enemigo se le está permitiendo demostrar un poder, pero yo quiero decirte que el poder del enemigo es ilegal y que jamás va a estar por encima del poder de Dios, que es el poder verdadero. Entonces nosotros nos damos cuenta que esta mujer, que este sistema tiene una falsa unción. Y quiero que ahí donde estás me acompañes a Mateo 25, porque esto tiene una conexión con Mateo 25. En Mateo 25 Jesús habla sobre las 10 damas de honor. Las 10 damas de honor que se van a reunir con el novio, y ese novio es una representación de Jesús mismo. Habla sobre las bodas entre la iglesia y entre Dios, entre Jesús. Si nosotros leemos un poco Apocalipsis vamos a aprender un poco más de esto. Pero el punto es, Jesús dice que hay 10 damas de honor. 5 de ellas fueron sabias y diligentes y llevaron aceite extra para sus lámparas. Y las otras 5 fueron necias y no llevaron aceite extra para sus lámparas. Llegó el momento donde el novio apareció, pero las damas de honor que no tenían aceite extra se les apagó la lámpara. Y ellas no pudieron entrar a tener comunión con el Señor. Únicamente a aquellas damas de honor que tenían aceite extra. ¿Qué es lo que significa esto? Que esas 10 damas de honor supuestamente tenían que reunirse con su Señor, supuestamente eran iglesia, pero no tenían una unción legítima, no tenían una unción legal, tenían una falsa unción. Pero yo vengo a decirte, a pesar de que se levante una iglesia con una falsa unción, a pesar de que se levante el espíritu del anticristo demostrando poder ilegal del enemigo, únicamente prevalecerá la luz de las lámparas del remanente. Únicamente prevalecerá la unción del remanente, la unción de la verdadera iglesia de Cristo. Y joven que me estás viendo, yo vengo a decirte que tú eres parte de ese remanente. Tú eres parte de la verdadera unción. Tú eres parte de la luz de esas lámparas que jamás se va a apagar. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Entonces, ya para terminar, chicos, solamente recordarles algo. Acuérdense que les hablé de un contraste en el libro de Proverbios. Aquí en Proverbios 7 se nos habla sobre una prostituta. Pero el libro de Proverbios habla sobre 2 mujeres. Una de esas mujeres es esta prostituta que acabamos de ver, pero la otra es la mujer virtuosa. Ambas mujeres son representaciones de 2 sistemas de adoración. Ambas mujeres representan la verdadera iglesia de Cristo, el remanente, y la prostituta, la falsa iglesia. Pero ya se nos ha acabado el tiempo. Y la segunda parte de este mensaje del remanente lo tendremos el próximo mes. Así que chicos, los espero porque vamos a seguir con este tema y vamos a analizar esta mujer virtuosa que representa el remanente. Amén. Así que este mensaje continuará. Ahí donde estás, yo quiero que tú me acompañes en oración para terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos has enseñado. Yo te pido que cada joven que me está viendo entienda su verdadera identidad como remanente, que te vean a ti como su Señor, que te vean a ti como el punto de referencia. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros como jóvenes, como nueva generación, aprendamos a tener una relación personal e íntima contigo. Yo te pido, Señor, que nos des aceite extra, danos unción verdadera de parte tuya, para que nuestra lámpara jamás se apague en la oscuridad. Ayúdanos a resistir el espíritu del anticristo, ayúdanos a resistir la oposición del enemigo en contra nuestra. Y nosotros creemos que al final solamente tú nos vas a dar la victoria, Señor. Adoramos tu nombre y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nunca lo olvides, que Dios quiere que tú seas parte de ese remanente. Dios quiere que tú seas un linaje escogido. Dios quiere que tú seas uno entre muchos, único entre muchos, diferente entre muchos. Recuerda una vez más y repite conmigo: yo soy remanente. Dios los bendiga, chicos, y con el favor de Dios nos veremos el próximo mes. Chao.